Muy bien, iglesia, el Señor les bendiga. ¿Sabe que me emocioné? Porque el cántico que acabamos de cantar, hermanos, bueno, tiene que ver demasiado con la prédica de hoy, ¿sabe? Yo quiero que usted vaya conmigo, antes de ir a la Biblia. Yo quiero presentarles el día de hoy las actitudes que mueven a Dios. Pero antes de empezar, yo quiero aclarar algo, ¿ok? Yo digo que Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Amén. En ese punto, como Él es soberano, no podemos hacer que Él haga algo. Él hace lo que Él quiere y punto. Es lo que Él diga. Pero si hay una verdad bíblica que yo luego logro ver, es algo que pasó en la Biblia. Hubieron momentos en la Biblia donde Dios se interesó, mi querido hermano y hermana, en obrar de una manera especial y única en estos personajes, ¿saben? Y para la muestra un botón, les voy a poner un videito que trata de lo que vamos a hablar el día de hoy.
es que no, obviamente todo debe estar bajo la voluntad del Señor. Hay algo importante, mi querido hermano, iglesia, al día de hoy, es que debemos notar acerca de esta fe. Son detalles que vamos a estar escudriñando en este resto de tarde. Y yo quiero que usted ponga toda la atención, porque lo que quiero que usted vea las actitudes, ¿ok?, que hubieron en estos dos personajes, en otros también, actitudes que tú puedes aprender, porque son actitudes que mueven el corazón de Dios para obrar para bien. Actitudes que es de una manera especial, que donde Dios está dispuesto a obrar y a trabajar en tu vida, pero son actitudes que muchas veces olvidamos o no tenemos. Tenemos, hermano, por un lado, tenemos a Jairo. Jairo, como dice la Biblia, era un principal de la sinagoga. Y tenemos por el otro lado a esta mujer que no nos dice la Biblia el nombre, sino que la Biblia solo se refiere a esta mujer como la mujer del manto. Es esa mujer de la cual se habla. Ahora, ¿cuál es la primera actitud que vemos a través de la Biblia en estos personajes? Le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Vamos a estar mirando esta misma historia en los pasajes, en los evangelios, porque quiero que note los detalles, hermano. Mateo capítulo 9, si usted va conmigo en el versículo 18, mire lo que dice a continuación. Cuando esté ahí diga amén. Mateo capítulo 9, amén, versículo 18. Dice la Biblia, empezando la historia: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y de ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora, Mateo capítulo 9, como usted acaba de ver la historia, en esta parte de los 4 evangelios, esta historia solamente está reflejada en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Ok? La tenemos en Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y Lucas en el capítulo 8. Lo que vamos a hacer a continuación es que lo que acabamos de leer fue un resumen de todo lo que vamos a ver. Pero la primera actitud que yo quiero que usted vea es esa actitud que mueve el corazón de Dios, que hace que Dios te vea de una manera especial y obre en tu vida de una manera especial, es la humildad. ¿Por qué lo digo? Si usted nota el versículo 18, mira lo que dice ahí: que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró. ¿Se postró ante quién? Ante él, ante el Señor. Marcos capítulo 5, versículo 22, si usted quiere ir allá, yo lo tengo aquí, dice lo siguiente, hablando de la misma historia: y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahí me está dando un detalle más. Mateo capítulo 9 me decía que este hombre era un principal, y Marcos me dice que era un principal de la sinagoga. ¿Sabe que la Biblia se va complementando cada vez más y más? Los 4 evangelios me pueden dar a través de una historia diferentes puntos de vista. Y nos van a dar, no es que le faltó, no es que al escritor se le olvidó, simplemente son diferentes puntos de vista de cómo el Señor usó a estos hombres, de cómo el Espíritu Santo los inspiró. Y vemos que el primer hombre del que se habla aquí es Jairo. Y Jairo
se nos dice que era un hombre principal de la sinagoga. Tenga en cuenta ese título, principal de la sinagoga. ¿Usted recuerda en el libro de Juan quién también era un principal de la sinagoga? Nicodemo, ¿ok? Esto quiero explicarlo más adelante, pero tenga en cuenta esto porque va a ser importante. Ahora, Marcos capítulo 5, 22 me muestra lo siguiente, y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, porque Mateo no me da el nombre, Marcos sí, y luego que le vio, ¿qué dice? Se postró a sus pies. ¿Sabe que esa es la primera actitud que hace que Dios vea y obre de una manera especial en tu vida? Jairo tenía una necesidad, y si usted lo lee en el pasaje, cualquiera de los dos evangelios que estamos viendo, usted puede leer ahí más adelante. Por ejemplo, yo estoy en Mateo 9, en el versículo 1, dice que Jairo decía: mi hija acaba de morir. Otro evangelio dice que se está muriendo. La relevancia aquí era que había una necesidad. La hija de Jairo estaba enferma, y si la hija de Jairo estaba a punto de morir, él necesitaba un milagro, porque no había medicina que le pudiese curar. Él necesitaba el poder de Dios en su vida, y lo primero que se le ocurre a este hombre es postrarse a los pies del Señor. Y postrarse es la actitud de humillarse ante Dios. Pero a veces en nuestra carne nos cuesta humillarnos ante Dios. No es solamente cuando usted viene aquí al púlpito y se arrodilla. Gloria a Dios que usted lo hace. El Señor está tocando su corazón y usted se está comprometiendo. Pero eso es una actitud de la vida diaria, hermanos. El tener que humillarse ante Dios. Dios no quiere que tú te humilles una vez a la semana. Dios no quiere que tú te humilles 2 veces a la semana, ni siquiera una vez al mes o una vez al año. Dios quiere que te humilles en todo momento. Porque ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos ante el gran y poderoso Creador, hermanos? Es algo importante. Y le voy a mostrar la conexión que sigue. Lucas, capítulo 8, versículo 41. La misma historia, por tercera vez. Otro punto de vista. Dice lo siguiente, en el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ahora sí nos dice a quién se postra, porque Mateo nos decía que se postró ante él. Marcos nos dice que él se postró ante él. ¿Cuál él? Y Lucas nos está confirmando quién es él, Jesús. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque note que, aunque por contexto nos vamos a dar cuenta a qué se refería Mateo y Marcos, Lucas nos complementa y nos dice que Jairo se postró ante los pies de Jesús. Pero mire lo que le acompaña. Le rogaba que entrase a su casa. Este hombre tenía una necesidad apremiante y se postra ante el Señor porque sabe quién era el Señor. Es lo más probable que él sabía quién era el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando es un principal de la sinagoga, tiene todo el conocimiento de la ley. Cuando alguien es principal en la cultura judía, cuando alguien es principal en la sinagoga, tiene el pleno conocimiento de las escrituras, y lo más probable es que este hombre sabía exactamente quién era Jesús, porque lo reconoció como tal. Su fe lo demostró. Pero ¿sabe qué implicaba eso? Ya lo vamos a ver. ¿Sabe que para Jairo, hermano, era absolutamente necesario recibir un milagro de parte de Dios? La necesidad lo llevó a cambiar su actitud, porque probablemente de ser un principal de la sinagoga y humillarse ante el Todopoderoso, para cambiar de actitud, él tuvo que hacer algo, él tuvo que sacrificarse. ¿Cómo se humilló Jairo? Sabemos que lo hizo postrándose. Esa es la actitud de humildad, porque alguien que se humilla es porque es humilde. Ahora,
usted tiene que entender y consultar que cuando alguien es principal de la sinagoga, es reconocido de una sinagoga. Y sabe que eso implicaba, si alguien era de la principal de la sinagoga, alguien era solamente por rumores que tal vez estuviese con Jesús en ese tiempo, lo más probable es que si no lo apedreaban, lo expulsaban de la sinagoga. Una de dos. Cualquiera sea la situación, a Jairo no le importó. Que siendo un principal de la sinagoga, él dijo: no me importa, porque yo tengo una necesidad y yo sé quién es él. No importa lo que estos fariseos que estaban aquí digan sobre Jesús, pero yo sé que él puede obrar en mi vida. Decide postrarse. Yo quiero que usted note digámoslo así, alterado que fue el cambio de lo estricto, lo abstracto, no sé cómo lo puedo decir, pero el cambio que probablemente tuvo la vida de Jairo fue un cambio grande. ¿Por qué? Porque alguien de estar acá bajó a ser aquí. ¿Sabe por qué? Porque nuevamente lo digo, este hombre, siendo principal de la sinagoga, reconoció a Jesús, supo quién era Jesús, sabía lo que Jesús podía hacer en su vida. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Creemos que él fue salvo con toda la verdad que el Señor le dio, pero no sabemos del sacrificio que él haya hecho para el Señor. Jairo tuvo que humillarse ante el Señor para que el Señor se moviera. ¿Por qué? Mire lo que pasa. Al momento que Jairo se pone a los pies del Señor, lo que sucede es interesante, hermano. Mire conmigo Mateo 9:19. En el 18 dice que mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Ok? Pensamiento de fe. Pensamiento de fe. En esas palabras encontramos un pensamiento de fe de parte de Jairo. Pero mire la respuesta. Cuando alguien decide postrarse y humillarse ante el Dios Todopoderoso, mire la respuesta de Dios. Versículo 19. ¿Y qué pasó? Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Nota la conexión que hay acá? Actitudes que mueven a Dios. Jesús sí sabía el sacrificio que este hombre estaba haciendo. Este hombre dice: Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi hija, por favor. Pero la Biblia dice que esa actitud de humildad se confirma cuando él dice que le rogó al Señor. Le rogó: Señor, por favor, ven conmigo, sana a mi hija, tengo a mi hija muriendo, te pido por favor que vengas. Y la respuesta del Señor ante un corazón contristo y humillado, postrado ante sus pies, ¿usted cree que Dios va a hacer caso omiso a eso? Dios no hizo caso omiso a eso. Él no omitió esa actitud, Él la confirmó porque se levantó y le siguió a Jairo. El Señor siguió a Jairo. Cuando tu corazón está inclinado a humillarse, inmediatamente lo único que tu cuerpo va a desear hacer es postrarse ante la causa de Dios, ante el poder del Dios, del Altísimo, del Todopoderoso. En ese preciso momento Él está viendo tu corazón y decide hacer algo por ti. ¿Sabes por qué? Porque Santiago capítulo 4 versículo 6 lo dice de la siguiente manera: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No solamente la historia de Jairo me está diciendo que Dios se puede mover ante un corazón humilde, ante alguien que está humillado ante Él, sino que está reconociendo y confirmando a través del libro de Santiago que Dios resiste al que es soberbio, pero da gracia al que es humilde. ¿Qué quiere decir eso?
que Él va a bendecir, Él se va a mover, Él va a obrar, Él va a hacer. Eso es gracia. Tú no te mereces nada de lo que tienes. Tú no te mereces ni siquiera estar vivo. Pero por gracia de Dios, tú estás aquí. Por gracia de Dios tú puedes tener todo lo que tienes, aún lo que deseas, pero la gracia de Dios es para los humildes. Ahí lo dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la humildad es una actitud que mueve el corazón de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 10 lo reconfirma. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué emocionante, ¿no? ¿Sabe qué? Imagínate el Señor exaltándote a ti. ¿Sabes qué quiere decir eso? Sí, que el Señor va a hacer algo por ti para ponerte arriba y decir: mira, te lo mereces. En sí uno dice: pero ¿cómo? Yo no he hecho nada. Pero tu humildad es recompensada. Humillaos, dice el Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aunque tú no quieras, te va a exaltar. Y primera de Pedro 5:6, humíllense. Empieza así el versículo: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Nota la conexión? ¿Está viendo, hermano, usted la conexión conmigo? Esas actitudes que Dios puede ver en un cristiano y que Dios no va a omitir. Dios va a obrar con una actitud de corazón como la que estamos viendo en estos personajes. Lo que más me emociona, hermano, de todo esto es que no solo fue Jairo. Es decir, en el mismo evento, en el mismo día, hubo alguien que hizo lo mismo. Y usted sabe quién es, de la cual estuvimos cantando y viendo el video. Es esa mujer que habla la Biblia. En Marcos capítulo 5, si usted quiere ir conmigo, en Marcos capítulo 5, en el versículo 33, usted va a poder ver y confirmar lo que yo le estoy diciendo a través de esta mujer. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Usted se dirá: pero que entré perdido. ¿Se acuerda el video? Versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había sido hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Son actitudes, hermano. Hay una diferencia entre Jairo y esta mujer, ¿ok? Ella se postró después de que ella fuese curada. ¿Sabe qué me quiere decir esto? La actitud que mueve a Dios es la misma actitud que tuvieron estos dos personajes. Uno se postró antes de que Dios obrara, antes de que el poder de Dios se manifestara en su vida, antes de la respuesta de un milagro, antes de la respuesta de una oración. Antes él se postró. Esta mujer recibe el milagro y después ella se postró. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cómo Dios obre, yo siempre tengo que postrarme ante Él.
Yo no sé usted, pero tal vez Jairo creía que él iba a sanar a su hija, pero él nunca se iba a imaginar que cuando llegara estaría muerta. Y eso lo vamos a ver a continuación. La actitud que mueve a Dios es esa misma actitud. Si quieres ver obrar al Señor, debes postrarte antes y después, aun si el Señor obra o no obra. Tú sabes si Él lo va a hacer o no, como decía el pastor esta mañana, ¿no? Y si no, pues yo me postro y voy a seguir adorándole. Solamente encuentro en este pasaje la primera actitud, que es la humildad, pero había otra, ahí mismo había otra actitud que pasó en ellos. Mire conmigo Marcos capítulo 5, en el versículo 25, usted está ahí. Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice la Biblia. ¿Sabe? Esta mujer llevaba 12 años esperando a ser curada. 12 años de su vida sufriendo. Pero es interesante cómo la Biblia la menciona a esta mujer, que no solamente sufría, sino que sufría mucho. Gastó dinero con médicos, hizo lo que podía, llevaba 12 años en el proceso. ¿Qué iba a pasar con mi vida? Señor, estoy desesperado, no encuentro la respuesta a mi oración. Llevo más de 15, 20, 30 años y nada. Señor, ¿qué pasa? Esta mujer llevaba 12 años esperando a que un milagro en su vida sucediera. 12 años. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta mujer estaba esperando. Esta mujer trabajaba, buscaba, pero no perdió la fe. No perdió la fe. Llevaba 12 años en espera. La Biblia enfatiza que había sufrido mucho. A veces, hermano, es necesario que suframos en lo que esperamos pacientemente. ¿Sabe por qué? Porque en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 lo menciona de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pruebas igual a dolor. Mucha gente ha tenido que pasar. Yo no he conocido a alguien que diga, no, mi prueba yo la sufrí gozoso. Que deberíamos. Pero para muchos la prueba implica mucho dolor. Cuando perdemos familiares, o perdemos negocios, o perdemos bienes, o cuando el Señor nos ataca con enfermedades. Bueno, no sabemos si realmente a veces nos pone en duda todo esto, ¿no? Pero hay dolor a veces en medio de una prueba. Hay sufrimiento. Y me encanta porque la Biblia enfatiza que esta mujer, llevando 12 años en espera, dice, sufría mucho. ¿Sabe qué me gustó del video? Enfatizaron esa parte. Que ella estaba exhaustada, cansada, agotada. Yo sé que muchos aquí llevan años agotados, cansados, siguen adelante, el Señor les anima, pero recuerdan su pasado, o recuerdan su prueba, o recuerdan su sufrimiento y empiezan a cansarse, empiezan a agotarse, o tal vez ya están agotados, ya están esperando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Yo sigo esperando, pero me siento agotado. El Señor sabe que estás agotado. Ella esperaba ser sanada de su enfermedad y por 12 años se mantuvo en sufrimiento hasta que posiblemente llegó a escuchar de alguien que hacía milagros y que podía sanarle. Lo interesante es que ella no le importó nada, sino que sabía que la espera de 12 años podría acabar en ese mismo día. E incluso en su mente ella lo decía:
Mateo 9:21 dice la Biblia, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella ya lo sabía, pero no le importó. Y usted vio en el video un poco del contexto histórico y cultural. Una mujer que tenía ese problema era declarada impura. No podía tocar a ningún hombre. De hecho, no podía tocar a nadie. Tenía que mantenerse afuera. Tenía que estarse lavando constantemente. Imagínese ella que era constante su flujo de sangre. Constantemente tenía que estar afuera. Para ella era más fácil vivir fuera de la sociedad. Era lo más fácil. Esa mujer llevaba sufriendo demasiado. Pero el Señor, mire lo importante que pasa aquí, hermanos. Es el pensamiento de fe que pasa en esta mujer. Cuando dice que decía dentro de sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Ella sabía que ese mismo día, ese momento, cuando oyó que el Señor venía, algo iba a pasar. Marcos capítulo 5 versículo 27 lo dice así: cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero cuando oyó hablar de Jesús, es muy probable que ella ya sabía todo acerca de su sanador. Es muy probable, hermanos, que en el momento de oír de él, ella inmediatamente supo que era el momento de ir y ser sanada. En ese momento el poder de Dios fue activado por la fe de esta mujer. Es posible, hermanos, que Dios también te muestre el momento indicado en que tu prueba termine. Es posible que Él te muestre el final de tu paciencia para la respuesta que Dios te quiere dar. Esto es lo que me gusta. Esta mujer llevaba 12 años. Esperó, pero supo. Para ella no hubo ni una duda que ese era el momento de finalizar su sufrimiento. Si tan solo tocare su manto, mis 12 años de sufrimiento acaban aquí. Y así lo hizo. Su fe la salvó. Su fe la sanó. Es una actitud, hermanos. Es una actitud que tú y yo, como cristianos, debemos complementar en nuestra vida. No solamente el ser humilde, que significa postrarnos, humillarnos ante el Señor, sino también, hermanos, es esa segunda actitud que tenía esta mujer, de ser paciente, aún en medio del sufrimiento. Tú tienes que esperar porque tú no sabes cuándo el Señor va a decir, ya es momento, pero te lo va a decir. Te lo va a decir y tú vas a saber el momento exacto. Cuando oigas, cuando sepas. Esta mujer sabía el momento indicado en que Jesús iba a pasar por el frente de su cara y ella podría ser sana. Había mucha gente, no le importó lo que le dijeran los fariseos, no le importó que la apedrearan, no le importó nada de eso. Se metió y el Señor obró a través de su fe. Última actitud. Hay una actitud más que se encuentra en este pasaje. En Marcos capítulo 5, versículo 36. Después de que esta mujer, si usted no lee conmigo en Marcos capítulo 5, versículo 34, mire lo que dice. Y él le dijo, hija, tu fe te salva, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, dice la Biblia, que vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo, hey Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero mire lo que dice Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, a Jairo, no temas, cree solamente. Uy, esas palabras tienen poder, hermano, pero tienen una verdad. ¿Sabe qué? Donde hay miedo y terror, no puede haber fe. El miedo y la fe no van de la mano. Por lo que es necesario que tú seas valiente.
hay que ser valientes. ¿Sabe? El Señor le dice, no temas, cree solamente. ¿Sabe por qué el Señor le dice esto a Jairo? Porque, para que sepa un poco el contexto, ellos venían caminando. Dice la Biblia que se bajaron de la barca, vienen caminando, iban por la multitud. Y Jairo él iba siguiendo a Jairo, pero en el camino sucede lo de esta mujer. La mujer es salva, pasa tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó en toda esta historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y en ese momento que termina esa historia, Jairo está esperando para que, hey, Jesús, vamos porque mi hija te está esperando. Pero él estaba ahí esperando, él estaba ahí, se mantenía. Y en ese momento se van. Pero dice la Biblia que mientras él decía esas palabras, llega gente y le dice, hey, tu hija murió. ¿Ya para qué? ¿Usted se imagina el temor, el miedo, la tristeza que abundó en el corazón de Jairo? Para que el Señor le diga, no temas. Ey, Jairo, no le temas a la muerte, porque yo tengo poder sobre la muerte. No temas, no te preocupes, solamente que cree. Donde hay miedo, no hay fe, no puede, es imposible. ¿Sabe por qué? Ya se lo voy a decir, pero hay que ser valiente, porque la prueba, yo no sé la prueba que tú estés llevando a cabo, la respuesta que tú estés esperando, tú no sabes lo que viene el día de mañana, porque tú sabes que basta cada día su propio afán, ¿cierto? Pero requiere valentía en muchos casos el solamente tener que esperar. Requiere valentía en muchos casos porque no conocemos las circunstancias. Para otros la circunstancia debe ser distinta. Para otros implica mucho más sufrimiento en su prueba, pero debe esperar. Para otros tal vez no requiere mucho sufrimiento, tal vez requiera otra cosa, por lo cual tiene que esperar. No sabemos la circunstancia, pero sí sabemos lo siguiente. Si usted me acompaña en Josué capítulo 1, yo le voy a comprobar por qué la valentía, por qué la fe no puede ir con el miedo. Josué capítulo 1. Cuando yo lo encuentre le voy a decir amén. Amén. Josué capítulo 1, mire lo que dice. Versículo 6, ¿se acuerdan? Esfuérzate y ¿qué? Sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, nuevamente, solamente ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hey, mira lo que dice a continuación. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde hay fe no puede haber temor, no puede haber miedo. Pero pastor, ¿cómo uno quita el miedo? Yo quiero tener fe, pero también tengo miedo, es imposible. La respuesta está en esto: confíe en que el Señor estará con usted. Le voy a poner un poquito el contexto. Josué, el libro de Josué empieza con la primera conquista de parte de Josué. Moisés acaba de morir. Llega el tiempo de Josué para empezar a conquistar. Y Josué recibe instrucciones directas ¿de quién? De parte de Dios. Tres veces en un mismo capítulo le menciona: Josué, esto va a ser duro, lo que te viene bien fuerte encima. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero para que tú seas valiente y no tengas miedo, recuerda esto, versículo 9:
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿No es la misma promesa del Señor en Mateo capítulo 18, en la Gran Comisión, si no estoy mal, cuando el Señor dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Misma promesa, distintas circunstancias, claro está. Para Josué lo que se le venía era guerra, muerte, sangre, cuchillo y todo lo que usted pueda imaginarse. Pero era feo lo que se venía. Y la primera conquista que iba para Josué era la gran y murallada y fortificada y fuerte y abstral y la mera ciudad de Jericó. Josué capítulo 2. Lo que me encantó de esto es a lo que me llevó la Biblia, hermanos, a encontrar en medio del estudio un ejemplo más de que en medio de la fe no puede haber miedo, no debe haber temor, sino confianza en el Señor plenamente. Valentía se refiere a eso, valentía, actitud necesaria para un creyente si tú quieres que Dios obre de una manera especial en tu vida. Valentía, se requiere valentía. Mire lo que dice en capítulo 2, en el versículo 8. Leemos esta historia. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Voy a hacer un paréntesis aquí, lo voy a conectar. Josué manda espías a la ciudad de Jericó. Para que se dé una idea, Jericó viene siendo la Rusia de hoy en día. ¿Ok? Va a intentar meterse a Rusia. Vaya, intente meterse al área 51. No sé si usted ha visto. Ahí en Nevada, en el área 51, es una zona militar muy privada del gobierno. Si usted se acerca tan solamente unas millas, no podría decir cuántas, pero lo suficientemente cerca, empiezan a sonar alarmas que retumban los oídos y carros del ejército de los Estados Unidos inmediatamente saliendo con armas. ¿Y quiénes son los que activaron la alarma? 2 chamaquitos ahí con un celular. Pero así de difícil es entrar al área 51, ¿ok? Eso está controlado. Si tú quieres ir a Rusia y metértele al presidente allá, te va a costar, ¿cierto? Era lo mismo con Jericó. Él tenía que pensar en una estrategia, y estrategia militar era mandar espías. Manda a estos espías. Estos espías los encuentran y los empiezan a buscar en la ciudad, porque esta ciudad tenía unas murallas como la muralla china, tal vez más grandes. Era fortificada. Y estos hombres entran como espías del pueblo de Israel y los empiezan a buscar y se meten en la casa, dice la Biblia, de una ramera. Y mire lo que pasa entonces en el versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, ella los ocultó y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos se le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra.
si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Sabe que detrás de esta historia hay una conexión importante? Santiago capítulo 2 versículo 25 dice: asimismo también Rahab, se llamaba ella, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Hermano, el acto que hizo esta mujer fue producto de la fe que ella tuvo. Ella decidió ser valiente y arriesgar su vida por salvarla de su familia, y esto delante de los ojos de Dios le fue contado por justicia. No fue lo que ella hizo, sino la fe que ella tenía. Reconoció que Jehová era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No tuvo miedo, ella sabía que había un Dios todopoderoso. Decidió confiar en ese Dios y decirle: hey, varones, confío en el Señor, en su Dios, porque yo he visto lo que su Dios ha hecho en la vida. No tengo miedo, así que los voy a ocultar, pero prométanme que van a ayudar a mi familia. Así de sencillo. ¿Dónde usted vio miedo en esa mujer? Dígame usted. Compruébeme que usted encontró una pizca de miedo en esta mujer ahí. Ni cuando les habló, ni cuando mintió a los varones que le estaban buscando. No, ellos no están aquí. Ojo, pasaron de largo. No hubo ni una pizca de miedo, porque donde hay miedo, no hay fe. No puede, hermanos. Dios puede moverse cuando ve estas actitudes en la vida de un cristiano que están plasmadas en la Biblia. Así que sé humilde ante el Señor. Póstrate en toda tu vida de oración, en tu casa, en tu cuarto, todo momento. Busca el momento para postrarte en el día. Demuéstrale al Señor: Señor, yo te temo. Señor, yo mereces que yo me postre ante ti. Sé paciente aún en el sufrimiento. Hay que esperar, esperamos, pero también sé valiente, ¿ok? Porque la valentía, esa sí va con la fe, porque quiere decir que no tienes miedo y confías en el Señor Todopoderoso, y vas a ver obrar de una manera única y maravillosa el poder de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por este privilegio que me has dado, Señor, de tu palabra. Padre Santo, primeramente pido perdón, Señor, porque no habíamos orado al principio del mensaje. Padre, perdóname, Señor, por la emoción que me da de enseñar tu palabra, Padre, pero sé que has hablado a nuestro corazón, Señor. Pido perdón y ruego que tú obres en la invitación, Señor, a continuación. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Seguimos en oración. Amantísimo Padre, hoy queremos, Señor, encomendarnos en tus manos a través de este tiempo. Tal vez en esta noche ya haya alguien que no sepa a dónde va a ir su día, a dónde va a ir el día que muera. Si no está seguro a dónde va a ir su alma el día que muera, si al cielo o al infierno, yo creo que hoy es el momento de que usted sepa la verdad que la Biblia tiene para usted, que Dios ha dejado en su palabra para que usted conozca el camino de salvación. Si usted es alguien que no está seguro de su salvación o no sabe a dónde va a ir el día que muera, si al cielo o al infierno, ese es el momento que levante su mano y nos gustaría orar por usted y guiarle en el camino de la salvación. Hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones, y tal vez hoy sea el momento para aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Padre Santo,
Si hay alguien, Señor, que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, mueve su corazón. Si tú me estás escuchando, solamente queremos ayudarte y guiarte. Solo levanta tu mano y vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida, reconociendo a Cristo como tu Salvador. Te podemos enseñar y mostrar. Solo levanta tu mano. Padre Santo, hoy queremos, Señor, postrarnos ante ti, Señor, ante tu gloria y tu majestad, reconociendo, Señor, que a veces nuestras actitudes no son las indicadas de un cristiano. Pero hoy nos has mostrado, Señor, a cada uno de nosotros qué actitudes mueven, Señor, tu poder, hacen que tú obres, te enfoques en nuestra vida, Señor. Padre, si hay alguien en esta mañana, de anoche, perdón, que reconoce que no tiene estas actitudes o las ha dejado a un lado, las ha olvidado, Padre, solamente tú tienes el poder para tocar los corazones y convencerles a cada uno de ellos, Señor, que pueda obtener cada una de las aptitudes del corazón. Una actitud de humildad para postrarte ante ti, Señor, de paciencia para esperar en ti aún cuando todo esté doloroso y en sufrimiento, pero también de valentía para poder resistir y avanzar sin miedo, solo en confianza tuya, Señor, de que tú vas a conquistar los miedos y las pruebas de nuestra vida, como conquistaste, Señor, la tierra de Israel. Padre mío, si hay alguien en esta tarde que no se ha comprometido ante ti en estas áreas de la vida, en estas actitudes, Señor, te pido que obres en el corazón de cada uno de ellos. Te pido que obres en mi corazón, Señor, si yo he cometido, Señor, alguna de estas faltas. Padre, ayúdame a mí, a mis hermanos, a cada uno, Señor, a mantener la humildad, a mantener esa paciencia, pero con valentía seguir afrontando esta vida que tú nos has dado, vida abundante de paz, hermosa, Señor, porque estamos en paz contigo, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, y solamente quiero en esta invitación que cada uno que está ahí en su banca, si quiere venir al altar y postrarse, está bienvenido. Si quiere hacerlo en su banca, está bien. Lo que importa es la actitud de su corazón. ¿Qué actitud usted se va a postrar el día de hoy? ¿Con qué actitud usted quiere venir ante el Señor? Si se va a postrar o no, es usted y el Señor quien decide cómo va a trabajar en su vida. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a trabajar, Señor, con las durezas de nuestro corazón, con la soberbia, porque sabemos que tú das gracia al humilde, pero resistes al soberbio, porque la humildad y la soberbia no pueden ir de la mano, Señor. Padre mío, también te pido, Señor, que si hay alguien aquí que ha sido impaciente, que le ha costado esperar, que aún en su paciencia él ha estado sufriendo en dolores, en enfermedad, esperando respuestas a sus oraciones, tal vez respuesta de negocios, trabajos, casas, vidas, cada respuesta que sea de esperarse, Señor. Si alguno está fallando en la paciencia que como creyente debe tener, Señor, ayúdale y anímale a poder mantener esa paciencia, a soportar el dolor. Pero, Señor, te pido que le des esa sabiduría para que pueda ver el momento exacto en que su dolor, su sufrimiento, su prueba termine. Porque sabemos que así como tú se lo revelaste a esta mujer, el momento exacto, el día exacto en el que ella iba a ser curada, Señor, tú vas a poder obrar a través de cada uno de mis hermanos que está sufriendo su prueba, su situación o la espera de su respuesta. Y por último, Padre, ayúdanos a ser valientes.
esforzados y valientes para que cada uno de nosotros se pueda mantener en fe, sin miedo, sin temor, sino confiados en Jehová el conquistador, el que va a conquistar nuestras vidas, nuestras batallas. Señor, confiamos en ti, Padre. Quítanos el miedo, el temor a hacer tal vez lo correcto muchas veces, a inclusive, Señor, a poder avanzar de una manera valiente. Señor, elimina cada carga y miedo de nuestra vida, Padre. Danos estas actitudes que necesitamos, mi Dios. Llévanos con bien en este día. Gracias por tu palabra y rogamos, Padre, que en esta semana, Señor, obres de una manera también milagrosa en cada uno de los días de la escuela de verano, Señor. Toca los corazones de los niños, de sus padres, pero también de los maestros, para que vean el momento en el cual deban obrar. Tal vez sea para tu evangelio, para animar, para aconsejar. Guía, Señor, a cada uno de los ayudantes, hermanos que estarán aquí pendientes, Señor. Obra en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo imploramos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Cántelo con nosotros, puesto de pie antes de irnos hoy. Fuerte diga: solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al? Vamos, iglesia. Nueva criatura soy, nueva. ¿Alguien hoy sale en victoria? Qué pedazo más impactante de esa serie llamado The Chosen. Si usted no ha visto esa serie, hermano, yo le invito a, es bien fácil, solo hay que bajar la aplicación, se llama The Chosen, y ahí está toda la serie de estos episodios de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Lo están sacando unos hermanos, que están tratando pues de promover el evangelio. Así que tenga eso en mente. Una semana bien tremenda tenemos a partir de mañana. Recuerde de que no hay, por razón de la escuelita de verano, no hay visitación el martes, no hay servicio el miércoles, La próxima vez que nos veremos, el viernes, con la reunión de parejas y hablándose de los adultos en sí. Padre de familia, no se sientan como que tienen que estar acá, ¿verdad que sí? Traiga a sus niños, hermano, y van a estar bajo buen cuidado, pues, ¿verdad? Así que ellos van a estar aquí con muchas actividades y cosas que hacer hasta eso de las 8:30, 9 de la noche, Así que tenga eso en mente. Vamos a orar, quedar despedidos en oración. Padre, despídenos por favor con tu gracia y con tu buena mano de poder sobre nuestras vidas. Gracias por toda la palabra que hoy hemos recibido de tu persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos mañana en la granja. Aquí nos vemos y le esperamos todos los niños para la escuela bíblica de verano, 6 de la tarde. Gusto haberles tenido hoy acá con nosotros. Últimos toquecitos de decoraciones se pueden realizar entre hoy y mañana. Gracias, Dios les bendiga y será entonces hasta la próxima.